Muy buenas tardes, saludo especial. Soy Juan Manuel Castaño Montoya, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes de México. A continuación, pretendo hacer una breve explicación de la tarea titulada La posibilidad de establecer características generales para comparar los sistemas educativos. Un saludo especial para nuestro tutor, el doctor José Felipe Ojeda. Bien, el objetivo de este video, de esta presentación, es determinar las características que se puedan utilizar para comparar los sistemas educativos, para lo cual se abordaron unas lecturas sugeridas en el texto y allí a manera personal hice un ejercicio inicial simbólico para dar como testimonio el aprendizaje de estas características a través de las variables que maneja y los indicadores el estudio comparado. A propósito de esto, Añorga nos dice con sus otros compañeros en la investigación que se proponen 5 variables para estudiar comparativamente la educación. Y cada una de esas variables tiene un grupo de indicadores que permite ese análisis que va más allá del tema cuántico y va más allá de las cifras y viene un poco a ser más interpretativo, a generar reflexión y conciencia de cómo mejorar procesos. A propósito de esas variables, hablamos de la variable de políticas gubernamentales, que es la primera en ese documento. Y, por ejemplo, allí podríamos hablar de la inversión y el desarrollo en este apartado de variables. En ese mismo orden de ideas podríamos hablar de una variable como la estructura, la educación. Y allí podemos hablar, por ejemplo, de cosas tan importantes como si el sistema es cerrado o abierto, o cómo podríamos evaluar, por ejemplo, los posgrados en las universidades como indicador de esa estructura. Bien, otra situación que se plantea allí, otra variable, sería los enfoques pedagógicos, y allí hay muchísimo que analizar. Hay indicadores en gran cantidad, quisiera resaltarles dos, por ejemplo, los paradigmas investigativos que tienen las instituciones. En este caso yo trabajo en una escuela normal y los estudiantes para optar a su título de maestro normalista deben hacer su proyecto de investigación. Sería muy interesante mirar los paradigmas investigativos de estos estudiantes que van a egresarse. También detalles muy valiosos como la tecnología educativa o el enfoque interdisciplinario que tenga la institución o el grupo de instituciones comparadas. Luego aparece una variable que no se desarrolló muy bien en el documento, nos habla simplemente, titula las instituciones, pero obviamente uno puede inferir un grupo de indicadores que más adelante podemos advertir, en la cual uno compara a otra institución porque tienen cosas afines, por ejemplo, las escuelas normales del eje cafetero. Risaralda, donde yo vivo, Pereira, la capital, solamente tiene una escuela normal en todo el departamento que incluye 14 municipios, pero los vecinos de Quindío y Caldas, en el centro de Colombia, tienen en esas capitales y municipios más escuelas normales. Entonces sería muy interesante mirar a través de un estudio comparado, por ejemplo, desde el punto de vista de instituciones, cómo se vería allí la gestión directiva de esas instituciones como un indicador. Y pasamos al último, que sería entonces el tema de calidad. Y la calidad como variable implica un grupo de indicadores. Un poco redundante, pero pues sería lo ideal hablar, por ejemplo, de la evaluación de desempeño. Yo sé que en México y también acá nosotros en Colombia, los maestros que estamos en el nuevo decreto 1278, necesitamos ser evaluados cada año en una evaluación de desempeño, y para los ascensos en el escalafón docente también somos evaluados para poder progresar de escalafón o no ser promovidos. Son detalles muy interesantes acerca de la educación comparada. Vamos a continuar en esta conversación hablando de la sugerencia que hacía el documento referido básicamente a lo que nosotros habíamos observado en la publicación de Navarro. Y en esa publicación advertimos, por ejemplo, que en una primera parte se habla de un documento que se llama Revista Latinoamericana de Educación Comparada, que está dividida en 3 tratados, y en esos tratados hay 8 citas de investigaciones muy valiosas. Voy a resaltarles, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención, que es la primera de Erwin Epstein, que es maestro y investigador de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, que fue el primero como que incursionó un poco en el tema de las huellas vitales
en el desarrollo epistemológico, que es como lo que genera los inicios o esas ideas primarias de lo que eran los estudios comparados desde los años 30 hasta la actualidad. También me llamó mucho la atención, por ejemplo, una investigación que hizo un maestro colega conocido para nosotros, el profe Sergio Flores de la Universidad del Rosario de Bogotá, quien se atrevió a comparar la educación superior de Norteamérica con la relación con el trabajo. Son, por ejemplo, estudios muy interesantes que uno pueda, por ejemplo, revisar y aportar, y así una serie de importantes y destacados investigadores. Salinas y López hicieron nada más y nada menos que la confrontación de lo que es la educación virtual. Yo soy tutor virtual de una universidad aquí en Pereira y en Colombia, y ellos lo hicieron entre entre universidades de Estados Unidos y Canadá, y la relación que hay entre la educación virtual con el posicionamiento laboral después de la titulación. Entonces, son una serie de estudios que requieren muy buena información, muy buena documentación, estadísticas, para poder describir ese proceso y a lo que apunta a través de esas características en las variables y en los indicadores estos estudios comparados. Igualmente, en una segunda parte de esa investigación, de ese trabajo que está apuntado allí en el texto, aparece una perspectiva latinoamericana. Entonces, allí Navarro nos expresa una serie de investigadores que han apuntado a revisar la educación comparada en nuestro continente. Voy a señalar un par de investigaciones que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, la que hace la educación comparada en América Latina y las dicotomías entre el Estado y el sistema mundial, que la hace Felicitas Acosta, que es de la Sociedad Latinoamericana de Educación Comparada, y en ella esta investigación nos define un poco el tema de lo que es lo público y lo que es estatal y la influencia en la educación. Entonces, dentro de esta perspectiva latinoamericana, que es como la segunda entrega de investigaciones ya centradas en la unión de América Latina, Centro y Suramérica particularmente, claro que también vemos investigaciones chilenas allí y brasileñas. Quería destacar un poquito, por ejemplo, la última que aparece en la reseña, que es la evaluación del desempeño docente, que hablaba ahorita en instituciones en educación superior entre México y Colombia. ¿Qué factores tienen en común? Molina y otros, entre maestros investigadores mexicanos y colombianos, definen este estudio comparado. Y así una serie de documentos que se hacen muy importantes en el sentido en que al estudiante del curso los acerca al concepto de educación comparada y por qué es tan importante esta posibilidad de investigación para un doctor en educación. También hay una investigación que yo quería pues, hacerle un campo aparte, la que hace el profe Marco Navarro, o el investigador, el docente, cuando hace un panorama de la educación comparada en México como una descripción histórica desde los años 30. O sea, que recapituló, hizo lo que hizo Epstein en América, digamos que Navarro se atrevió a hacerlo en su propio país. Bueno, entonces, muy interesante haber podido obtener estos dos documentos a través de esta, digamos, cartilla, con la idea de que cuando uno leyera pudiera ver la influencia de la educación comparada en la investigación actualmente. A su vez, quería también hacerme una referencia a unos estudios comparados que se han hecho en Colombia, porque el tema es nuevo para los que no hemos estudiado mucho la educación comparada, pero ya venían personas caminando sobre esta forma de investigación. Empezando, por ejemplo, que en la Universidad Externado de Colombia, que es una de las universidades privadas más reconocidas de América, también es la más costosa de este país, las matrículas allá son excesivamente costosas, tiene una cátedra para los posgrados que se llama Educación Comparada. Pero realmente los estudios los veo, por ejemplo, por el lado de Rico y Santa María, que se atrevieron a mirar entre Colombia y Ecuador, el análisis comparativo de los procesos existentes en emprendimiento en la educación media de Colombia y Ecuador. Eso fue en el año 2018. En ese mismo año, por ejemplo, compararon el sistema educativo de Colombia y Perú como una oportunidad para exportar servicios. Es una cosa que puede ayudarle mucho, no solamente al tema de la evaluación de la entidad educativa como tal, sino como la oportunidad desde el punto de vista
económico y laboral. Aparecen otros dos documentos que también estuve revisando, por ejemplo, el análisis comparativo de las políticas educativas en Colombia. Y este me llamó mucho la atención porque habla de la escuela nueva, que es, digamos, un enfoque educativo del Ministerio de Educación Nacional para que un maestro a nivel de primaria cubra varios grados de enseñanza con unas cartillas prediseñadas en unas aulas múltiples. O sea, en ese multigrado de aula puede tener estudiantes de diferentes grados, desde primaria, segundo, tercero, cuarto y quinto, los niños más pequeños, y a través de las guías los va orientando. Pero resulta que Miguel Martín, el investigador, le hace una fuerte crítica a la escuela nueva, porque, por ejemplo, desconoce en la escuela indígena todo ese acervo cultural que ellos tienen y equivocando, como él muy dice, el camino, muy bien dice, el camino de educación para chicos que están perdiendo esos rasgos tradicionales cuando se les implementan educación para personas que no tienen, digamos, entre comillas, esa oportunidad de hacer parte de un resguardo indígena. Entonces es una investigación que me llamó mucho la atención en cuanto a estudios de educación comparada en Colombia. Pasamos entonces a este planteamiento, que es un ejercicio preliminar de estudio comparado entre la Universidad Tecnológica de Pereira, resolución actual del Código 7103 del año 2020, expedido por el ICFES, y la otra universidad donde yo laboro, que es la Universidad Nacional a Distancia, UNAD, la única universidad totalmente virtual de Colombia. Ningún curso allí es un curso presencial, todos son cursos virtuales a través de plataforma. La vigencia de la resolución es la 14683, también de este año 2020. En ambas universidades, soy tutor virtual en la tecnológica del curso de pedagogías mediadas en ambientes virtuales para estudiantes de pregrado en las licenciaturas de educación. Entre tanto, en la Universidad Nacional a Distancia, este año tengo el curso de investigación en ciencias sociales para estudiantes de semestres más avanzados, con la influencia de poderlos acompañar en los anteproyectos de grado. Entonces, en la Universidad Tecnológica yo llegué para el año 2017 como tutor virtual, por lo cual estoy ajustando mi cuarto año. Entonces, además me gradué de la maestría en educación allí, conozco muy bien la Universidad de Pereira, también la licenciatura la realicé allí. Y por el otro lado, en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, hice la especialización en educación virtual y soy tutor desde el año 2005, o sea que llevo 15 años conociendo muy bien esta universidad. Frente a lo que conozco de ambas, me atreví a hacer, a través de las características de estudio comparado, un ejercicio de pequeñas ideas, como para que en un futuro, cuando me atreviese a mirar cómo se podría hacer un estudio comparado, pudiera observar detalles muy llamativos. La estructura de la Universidad Tecnológica de Pereira es una estructura de un campo físico real, muy grande, 16.000 metros cuadrados aquí en la ciudad de Pereira. Es un campus bastante bonito y grande, pues atiende a cerca de 16.000 estudiantes. A 18.000 estudiantes, disculpen, 54 programas académicos. En cambio, la UNAD es una universidad de rango nacional, con autonomía universitaria, pues también amparada por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES. Están los 30 departamentos que componen Colombia. Hay 67 sedes fijas y físicas en Colombia, pero el cubrimiento es nacional y la sede principal está en la ciudad de Bogotá. Entonces, en la estructura vemos algunas diferencias. Una es una universidad local muy reconocida, la número 13 en el ranking de universidades de Colombia, la tecnológica, y está la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que está en el rango 17, a pesar de ser una universidad virtual, está muy bien ubicada a nivel nacional, compitiendo con otras universidades que tienen siglos de existencia en el país. Y así aparecemos con una serie de características. La administración, por ejemplo, la administración tome un rango. ¿Quién administra la educación de esas universidades? Pues un rector, y pues ese rector hace que pues fluyan las decisiones más importantes. Mientras el rector de la UNAD es elegido por una terna y voto popular de toda la comunidad educativa de sus estamentos institucionales, el rector de la Universidad Tecnológica con funciones plenipotenciarias es elegido por una terna ante el Consejo Directivo. Actualmente el Consejo Directivo son 27 miembros, entre estudiantes, consejo de profesores, representantes del gobierno, representantes de la ciudad,
representante de los docentes y todos forman un grupo de 27 personas, ternan a 3 candidatos que tengan una serie de condiciones para su perfil y de allí nombran. Entonces hay una diferencia muy interesante entre cómo se nombran los rectores en ambas instituciones. Y así sucesivamente podemos ver el tema de la evaluación, de la participación, del control, de cómo esas características influirían para poder establecer, por ejemplo, un estudio comparado entre lo que es una universidad virtual a nivel nacional y una universidad que presenta las 3 posibilidades de educación a nivel local, porque sabemos que la tecnológica tiene educación presencial, educación a distancia y educación virtual. Claro que el porcentaje de la educación virtual de la UTP es solamente del 3,7%. En cambio de la UNAD, que es una universidad nacional, es del 100% virtual. Entonces, es muy interesante mirar así la comparación entre una universidad macro con una universidad regional en este mismo país. Están los enlaces de las universidades por si desean curiosear un poco pues la magnitud del desarrollo de estas 2 importantes entidades de educación superior en el país donde yo laboro, de horas cátedra, porque quiero que sepan, por si no conocen, que a nivel nacional hay una ley que le impide al docente recibir doble sueldo del Estado, pero le permite tener un sueldo estable, un contrato fijo con el Estado, que es el que tengo con la Escuela Normal Superior del Jardín de Risaralda como docente de lengua castellana en secundaria del programa de formación de maestros, a ser maestro tutor horas cátedra virtual en otras universidades, con un excedente de horas que no sea superior a medio salario del docente. Es más o menos la ley de la reglamentación sobre el tema de la contratación de maestros del Estado. Entonces aquí les dejo como una figura de idea de cómo se pretendía podría ser un estudio comparado de un caso real, o sea, los datos que están allí, que los estudiantes están cursando 63 programas atendiendo 88.530 estudiantes durante 2020, es un dato real de la UNAD, lo tomamos de la gestión operativa que hacemos nosotros todos los años, mientras que la Universidad Tecnológica no es sino abrir el link, usted ve los 54 programas y hay 18.000 estudiantes actualmente cursando durante este año 2020, a pesar de los temas de la pandemia. Bien, entonces, por último, unas consideraciones finales al respecto, quería dedicar básicamente a hablar que un maestro que contribuye a revisar y evaluar los procesos institucionales hacia adentro y hacia afuera en materia de estudios, análisis y reflexiones respecto al desempeño de las instituciones enfrentadas a otras experiencias institucionales en la que se emplea un modelo y un método que genera unos hallazgos que posibilitan acciones de mejora y que para esta investigación aportará posibilidades, al igual que los desempeños de los procesos de las instituciones a través de sus gestiones y por último del docente formado para estudiar y transformar personas y escenarios. Para mí, todavía no, yo he estado leyendo el curso, la organización, la estructura. Yo considero que los aprendizajes acá le deben ayudar a cualquier maestro, estudiante de doctorado, a ser una persona que lidere en sus escuelas, en sus instituciones educativas, los procesos de calidad. Revisar también las perspectivas de la visión y la misión institucional, el proyecto educativo institucional, y generar allí una conciencia de que entre todos es necesario estudiar el fenómeno educativo de la escuela y mirar si esa escuela responde a lo que se ha planteado como objetivo de labor. Entonces es muy interesante el curso, estoy muy entusiasmado con él, agradezco el saludo y la participación de este evento. Y bueno, desearles a ustedes una feliz semana y hasta un próximo encuentro. Nos estamos observando en otros momentos. Feliz noche y gracias ya.